es verdaderamente increíble. Está igual como el caso, hermano, de una persona condenada por algún juicio y se consigue un abogado y se va ante el juez. Entonces el abogado va, hermanos amados, de verdad a apelar por él a la forma, a lo que más pueda para defenderlo, ¿sí? Y hay en muchos casos, pues, hermano, el abogado logra liberar a la persona, en muchos casos no puede porque es humano, es un juicio en la humanidad, pero nosotros tenemos, hermano, alguien que vino desde muy arriba, desde el cielo mismo, que vino como abogado, hermanos amados, de la humanidad, del mundo que está bajo condena. A su nombre, gloria. El mundo está bajo condena, está siendo acusado, está siendo prácticamente, hermanos, muerto cada día y condenado al infierno. Pero vino, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, que en la Biblia lo considera nuestro abogado. A su nombre, gloria. Y vamos a ver cómo, hermanos amados, nos justifica de nuestra vida condenada, que ya está dictaminada. La Biblia dice en el mismo libro romano, hermano, que ya nosotros estamos muertos totalmente en delito y pecado, y estamos separados de la gloria de Dios, y no hay nada humano, nada, hermano, por el lado humano en la tierra que pueda, hermano, salvar al hombre. No hay nada, no hay nadie, hermano. Por eso ha venido desde el cielo, hermanos amados, este abogado, esta solución para el hombre. A su nombre, gloria. Por eso en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, usted puede ver cómo expresa este pasaje 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su abogado. ¿Y su abogado cuál es, hermana Nancy? Su Hijo. El que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí hay que parar bien el oído, porque si yo no creo en el abogado, si yo no le cuento todo a él, como debe ser el caso en la tierra, si usted no le cuenta todo al abogado como son las cosas, él no puede pelear, él no puede hacer, hermano, un juicio. Si algo que usted no le haya contado, eso hace que pierda, porque el otro va a sacar argumentos también, hermano, amén. El contrario. Entonces nosotros tenemos que contarle al Señor todo. Tenemos que creer en Él para que Él nos justifique y entonces hagamos libre de esa condena que ya nuestra vida está condenada al infierno, a la muerte eterna. Entonces miren bien, es lo que vamos a ver ahora mismo, hermanos, en el tema de la justificación. Ya vimos, hermanos, el tema de la condenación, y todos los hombres están bajo condenación. No hay uno, hermanos, según la palabra del Señor, que quedó libre, nadie. ¿Sí? Entonces ahora veamos la defensa que hace, hermanos amados, para la humanidad Cristo Jesús en este tema de la justificación. Muy bien. En el contexto de Romanos, del capítulo 3, verso hasta el 21, y del 5 al 21, que de ahí vamos a ver, comprende acuérdense que usted anotó, la justificación está del capítulo 3 al verso 21 hasta el 5, 21, ¿no es cierto? Desde ahí todos esos capítulos y esos versículos van a hablar de este tema de la justificación. Amén. Sí, el tema de la justificación. Gloria al Señor. Entonces, muy bien, esté pendiente del capítulo 3 hasta el 22, y el capítulo 5 al 21 nos va a hablar de la justificación, así como de la condenación nos habló desde el capítulo 1 al 3, y del 1 al 1, y del 3 al 20 nos habló de la condenación. Ahora vamos a ver vuelta desde el capítulo, vamos hermanos, 3, 21, porque ya en el 20 ya quedamos, y de ahí comienza ya vuelta la justificación. Muy bien, entonces el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la justificación por la fe. Esta palabra justificación es una doctrina. Nosotros creemos, hermano, así por eso la doctrina es la regla de Dios. Nosotros la creemos. Entonces, Pablo desarrolla la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina, la justificación de nosotros ahora está por la fe. Yo le dije al principio, ahora tenemos que creer
Entonces ahora la justificación es por la fe. Resaltando que la justicia de Dios se manifiesta a través de la obra redentora de Cristo. Resaltando que la justicia de Dios se revela ahora por la obra redentora. O sea, en ese sacrificio que fue la cruz, ahí es donde Él está haciendo, hermanos, prácticamente nuestra justificación. Ahí donde el Señor está prácticamente, hermanos amados, salvándonos. Ahí donde el Señor está consiguiendo la victoria nuestra en la cruz, en ese sacrificio. Tomen en cuenta esto. Amén, mis hermanos. Entonces, mire bien, Pablo desarrolla la doctrina de la justificación por la fe, resaltando que la justicia de Dios se manifiesta a través de la obra redentora de Cristo. A su nombre, gloria. Entonces, la justificación no se basa, hermano, en la obediencia de la ley, sino en la gracia de Dios que se recibe mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué tiene que nombrar la ley? ¿Por qué? Porque, como digo, en el Antiguo Testamento había un pueblo que Dios, hermano, escogió, al cual le dio ley, reglas, doctrina, y sobre todo la ley que le dio a través de Moisés. Entonces, a través de esa ley, ellos podían, hermano, justificar un pecado, justificar cualquier cosa con un sacrificio de un animal, ya sea el pecado grave, un animal diferente que otro. Así era la forma de justificar su pecado, y está bien. Pero, hermanos amados, la nación de Israel, el pueblo de Israel, también se corrompió y quebrantó toda la ley. Quebrantó, se fueron al mundo, se amistaron con las naciones, hermanos, se hicieron idólatras, hermanos de todo, o sea, se corrompieron con ley y con todo. Por eso, hermanos, la ley no puede de verdad hacer salvo a nadie, pero, pero el judío pelea. El judío, hermanos amados, contiende en estos tiempos todavía mucho con Cristo. Cuando vino contendió mucho, hermano, hoy sigue la contienda, que el judío pelea que ellos tienen la ley y que por la ley van a ser salvos, la ley de Moisés, el padre de ellos Abraham. Ellos pelean, se mantienen en eso. Cuando ya Dios vino y nos dice a través del apóstol Pablo que todos están bajo condenación, judíos, griegos y paganos, todos están bajo condenación, pero ellos no aceptan. Ellos creen, hermanos amados, que ellos pues por la ley son salvos, por la ley ellos pueden, hermanos, de verdad alcanzar, hermanos amados, salvación, pueden alcanzar su salvación, ¿no? Entonces el apóstol está haciendo ver, hermanos amados, que la justificación no se basa en la obediencia a la ley, sino en la gracia de Dios que se recibe mediante la fe en Jesucristo. Cambió. En el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, pues la ley era, hermanos amados, nombrada, ¿no? Nombrada en aquel entonces, pero ese era el primer pacto. Entonces vino Jesucristo, vino nuestro abogado, vino a hacer la justificación y Él pues lo hizo de esa manera. Entonces ahora, para la salvación del hombre, ya no quedó bien la ley. Ahora es la ley de Dios, de Cristo, que la estableció. ¿Y cuál es ahora? ¿Cómo se salva ahora? Por medio de la fe en Jesucristo. Así es la salvación del hombre, ya no es por la ley, ya no es bajo la ley, ya no hay que, hermanos, caminar circuncidándose o caminar, hermanos amados, haciendo ritos como lo hacía el pueblo de Israel. A su nombre, gloria. ¿Cuánto estamos entendiendo un poquito? A ver. Sí. Espero que haya alguna pregunta, si no entienden, amén. A su nombre, gloria. Este estudio del libro de Romanos también destaca la importancia de la paz con Dios que se alcanza a través de la justificación y la esperanza de la vida eterna que se encuentra, hermanos, en Cristo. Nosotros, hermanos, perdimos todo, principalmente la paz. No había paz, hermanos, no había comunión con Dios. Entonces se acabó cuando, hermanos, los primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Se acabó la comunión con Dios, se rompió, no hubo paz ya, hermanos, con Dios, no hubo relación. La Biblia dice en el libro de Romanos que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, lejos totalmente de Dios, o sea, nada de Dios, ¿sí? Por eso ha llegado el hombre a ser, hermanos amados, un hombre prácticamente, hermanos amados, corrupto. Ha llegado a ser un hombre prácticamente que ha desarrollado, hermano,
un instinto animal en la tierra, que no tiene sentimiento, y a los últimos tiempos que se dijo que sería peor, vemos nosotros, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, esto se desarrolló. Ahora mismo vemos, hermano, terrible, hermano, el hombre no tiene temor de nada, mata, destroza, de todo. O sea, no hay, hermosa, no, ya de verdad ese temor de Dios ya no hay. El hombre es como un animal, un perro, hermanos, que cuando el perro se enoja y se pone bravo, vaya y le muerde a usted, no importa quién sea, le muerde, a veces hasta es de la misma casa, y le ha mordido, su nombre gloria. Y ahí vemos noticias que cierto perro, hermano, se comió al niño, y cierto perro destrozó la cabeza al niño. O sea, no le importa nada el animal. Llega un momento que el animal, hermanos amados, se enfurece. Así está el hombre en estos tiempos, hermano, a su nombre gloria, porque no tiene comunión con Dios, porque no hay paz con Dios, de verdad. Entonces todo esto, ¿no? Entonces vemos ahí en la paz con Dios que alcanza a través de la justificación y la esperanza de la vida eterna que se encuentra en Cristo. Solamente cuando un creyente, un hombre, cree en Jesús, va a ser justificado y el hombre va a volver a tener paz con Dios. El hombre cree en Cristo, de verdad, cree en Jesús, lo acepta, recibe creyendo que Él es verdaderamente su Dios, que es de la verdad, que así yo entiendo bien, lo acepta, y entonces el hombre queda justificado de sus pecados y vuelve a la comunión con Dios, la paz. ¿Sí? Todo puede ser que Él tiene paz con Dios. Entonces, mire bien. Entonces, de esta manera, la justificación, ¿no? Vemos nosotros que viene a ser el centro de esta sesión. Romano es la idea de que la justificación, es decir, es declarado justo ante Dios o se obtiene por fe, no por la obras de la ley. Aquí en este tema aclara, hermanos, que la justificación no es por la ley dada por los judíos, sino, hermanos, por la fe. Esta justificación es un acto de gracia. Escuche bien, esta justificación es un acto de gracia de Dios, donde Él atribuye la justicia de Cristo a aquellos que creen en Él. Él atribuye la justicia de Cristo que hizo Cristo, Dios la va a atribuir a la persona que cree en Él. ¿Sí? O sea, cuando alguien cree de verdad, Dios obra en esa vida, atribuye todo lo que Jesús hizo a esa persona. Esa persona ahora, Cristo cumplió la ley, Él la cumplió. Cristo le tuvo victoria, Él la tiene. O sea, todo lo de Cristo tiene esa persona, porque Dios le atribuye a esa persona que acepta a Cristo, hermano, en su vida. A su nombre, gloria. Yo puedo decir, he cumplido la ley, tengo la victoria, soy más que vencedor, hermano, en este mundo, por Cristo Jesús. Sí, es que por Cristo Jesús tengo todo, soy todo en Cristo. A su nombre, gloria. Debo creer, debo estar seguro de eso y adelante glorifico, canto con esa seguridad que tengo, porque tengo que creerlo, porque la palabra del Señor así lo dice. A su nombre, gloria. Entonces, debe repetir esta partecita. Esta justificación es un acto de gracia de Dios, donde Él atribuye la justicia de Cristo a aquellos que creen en Él. Le atribuye, le pasa. Y eso nosotros viene a ser un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Entonces, bien, el contexto de la justificación de Romanos 3:21 al 31 nos aclara. Vamos a ver ahí unos puntitos, también unos puntitos, ¿no? La justificación de Dios se manifiesta en el verso, ahora se va a venir el Romanos 3, porque desde comenzando, acuérdense, 3:21, mire bien, ya 3:21, donde dice la justificación de Dios se manifiesta. Entonces, mire el 21 como dice, a ver, lean el 21 como dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, vean, porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí ven? Entonces ahora se manifiesta
La justicia de Dios. Entonces, por eso Pablo declara que la justicia de Dios se ha manifestado. Aparte de la ley se ha manifestado esta justicia, hermanos amados, refiriéndose a la revelación de la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ya la ley queda aparte de eso, se manifestó la justicia de Dios a través del Hijo de Dios Jesucristo. A su nombre, gloria. Entonces aquí el hombre solamente puede ser salvo, hermano, puede ser salvo de condenación, hermano, y de un infierno solamente a través de la justificación de Cristo. En otras palabras, o sea, Cristo viene a ser mi justificación. Cristo viene a ser mi Salvador, mi salvación. Amén. ¿Sí? Muerto en delito y pecado, pero en Cristo tomó vida. Entonces, mire, toda persona, todo ser humano debe venir inmediatamente a Cristo. No es fácil venir a Cristo si no tiene este conocimiento, si no toma, hermanos amados, esta análisis de escritura, porque no es cosa mía, del hombre, está en la Biblia, solamente que para poder entender necesito tomar un pequeño estudio como este para, hermanos amados, poder comprender, hermanos, ¿verdad? Y entonces estar seguro de lo que yo voy a tener aceptando a Cristo o lo que yo tengo ahora que he aceptado a Cristo. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué tal, hermana Nancy? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué le parece? Bien claro, ¿no? O sea, preciso, o sea, a uno le fundamenta, ¿no? Más esto. Gloria, entonces la justificación de Dios se ha manifestado. 3:21 hemos visto, y así mismo también vemos otro puntito en el verso 22. En el verso 22 vamos a ver ahora, dice, la justificación es por fe. En el verso 22, que lo leímos delante ya, pero vamos a ver. La justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, aquí ya la justificación así claro es por la fe. Ya. La justificación que yo voy a tener en esta vida de muerte, de pecado, solo es por fe. No es por creer en un santo, creer en un ídolo, por hacer misa o por tal, hermanos amados, creencia, o porque camine de rodilla, o porque rece cuantos Padre Nuestro, o Ave María. No es nada. Por nada de eso voy a alcanzar yo salvación, voy a tener justificación. Por nada. Simplemente por fe en Jesucristo, el abogado, el que vino del cielo, el que vino a morir en la cruz, el que murió en la cruz y derramó sangre. Simplemente mi fe en Él, y eso es todo. No hay nada más que hacer. ¿Sí ve? Entonces, hace muchos años, hermano, casi al principio de la era cristiana, 50, 60, tal vez no recuerdo bien, a ver, bueno, un poco más, sí, más adelante. Un sacerdote muy conocido por nombre, por lo menos por todos, que era sacerdote católico llamado Martín Lutero. Martín Lutero es un sacerdote que estudia, hermano, para ser un sacerdote, pero mientras él está, hermanos, en el catolicismo, estudiando todo, él no dejó de leer la Biblia, siempre estaba leyendo su Biblia. En ese tiempo ya era prohibido la Biblia para las personas, ya vino esa ley como persecución y solamente se permitía leer la Biblia por el sacerdote. Y cuando como él estaba haciendo ese, hermano, estudiando para sacerdote, se tenía la oportunidad. Y él leía la Biblia, y a medida que leía la Biblia noche y día, y sí leía, porque hay muchos que no leen, solamente se llevan al estudio que le dan, pero él leía la Biblia. Y entonces él se fue dando cuenta que la gente, para salvarse, para estar bien, tenía que caminar de rodillas, tenía que comprar escapulario, tenían que someterse a muchos dogmas, hermanos, de la Iglesia Católica, dogmas, doctrinas de hombres, ¿ya? Entonces, Martín Lutero se está dando cuenta que esto es un agravio, esto es una emanación, esto no tiene sentido, de que llevar a la gente que camine de rodillas, que vaya a ser santo, que rece Padre Nuestro, que venga al confesor. Eso, Martín Lutero mira que la Biblia eso no está para nada en ningún lugar. Él está leyendo, entonces él
comienza a estudiar y comienza a sacar unas tesis, o sea, unos puntos importantes. Por ejemplo, la fe, la salvación es por fe. La justificación del hombre es por fe. Esto, lo que estoy viendo, dándole ahorita, él comenzó a sacarlo en punto. Y sacó 95 puntos sobre la salvación, sobre la vida de cómo debe vivir un hombre para con Dios, para ser salvo. Entonces, él chocó con la iglesia católica, porque él dijo, no, yo estoy seguro que esto es así, pero ¿de dónde me sacan esto? ¿De dónde salen todos estos dogmas que se meten? O sea, él se turbó y dijo, ¿cómo es posible? Estamos para acá. Entonces, él viene a 75 puntos de salvación por la fe, vino y dice que las puso, las pegó, hermanos, ahí en la entrada, hermano, del templo. Ahí la pegó, para que todos vean. Entonces, desde ahí, ya usted sabe, vea la historia, puede verla, puede buscarla. Él tuvo que huir inmediatamente porque fue, hermano, excomulgado. Fue después que ya vieron que él no se retracta, porque le dieron chance de que se retracte, no se retracta, no es que no fue retractable, es así. Entonces, pues ahora le perseguían a muerte. Muchos sacerdotes, hermano, en aquel entonces, no solo Martín Lutero, eran muchos más, ¿sí?, que de verdad se enfrentaron con esta realidad, pero fueron muertos. Muchos fueron muertos, fueron quemados, hermano. Pero Martín Lutero, hermano, huyó, fue, hermano, a otro país, huyó, hermano, y no se dejó coger, de verdad, pero sí huyó, hermanos amados, para escapar. Y ahí es donde, hermano, la gente se vuelve, hermanos, a Dios a través de los 75, hermanos, tesis que le pido. De ahí es que se restaura el cristianismo. De ahí es que renace nuevamente la fe en Cristo, verdaderamente. Por eso, hermano, mucha gente tiene esta historia de Martín Lutero, porque ahí es que renace nuevamente la fe en Cristo. Esto ya estaba prácticamente perdido, pero Dios lo hizo de esa forma. A su nombre, gloria. Entonces, cientos y miles de personas se volvieron a Dios a través de esos puntos importantes que dio Martín Lutero, hermano. A su nombre, gloria. Y así viene la guerra, hermano, todo el tiempo, ¿no? Hasta los días de ahora, que se combate grandemente, hermanos, con la tradición, con la doctrina católica y ahora con la doctrina cristiana. Ya prácticamente, hermanos, no ha podido ya la iglesia católica, como lo pudo hacer antes, matándonos, hermanos, persiguiéndonos de una manera. Ahora ya fue cambiando porque ya no puede hacerlo. ¿Sí? Ahora persigue de otra forma porque ellos están, hermanos, tienen poderes de los estados, los gobiernos. Bueno, persiguen de muchas formas, estableciendo leyes con los gobiernos, ¿no? Para callar al cristianismo, a su nombre, gloria. Pero no ha podido, porque son miles y miles los que vienen a Cristo cada día. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen este evangelio, y la gente que entiende, que comprende, que presta atención, hermano, le abre su corazón a Cristo, hermano, sabiendo y entendiendo que lo que, hermano, van a hacer está en la Biblia. Está en la Biblia, su nombre es gloria. Ya el que no quiere hacerlo es porque ya no quiere mismo, ya sabiendo que ahí está diciendo, no quiere mismo, pues ya no quiere. Pero el hermano, el que razona y se da cuenta y dice, no, esto tiene sentido, de verdad, ¿no? Pues seguimos. Entonces, miren bien, la justificación, entonces, en el verso 22 del capítulo 3, está claro, ¿no? Dice, se enfatiza que la justificación de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo y no por obras, porque en la ley se manifestaban mucho las obras, ¿sí? Y entonces, pues, debe estar bien claro, no es por obras, no es porque usted, hermano, haga esto acá, o porque yo haga esto por acá, ya voy a ser salvo, hermano, porque yo debo comer al hambriento, porque yo debo estar acá, hay que hacerlo, sí, pero no por eso hay salvación, hermano, no es por eso la salvación, porque usted sea bondadoso, no es nada, por eso alcanza, hermano, es por la fe en Jesucristo, a su nombre, gloria. ¿Estamos entendiendo? No es por obra, para que nadie se jacte, dice la palabra. No es por obra, o sea, no es que usted porque hace eso, porque usted hace esta bondad, porque usted regala esto, porque usted el día de las madres regala regalos a las madres, no, nada. Es una bondad que usted quiere hacer, pero no por eso, nada. Esto hace para que usted sea salvo, porque
La salvación es por medio de la fe. Amén. Y fuimos justificados por Jesucristo y por eso tenemos que creer en eso para salvación. Amén. En el punto 24, 26, en el versículo 24 y 26 que usted tiene ahí en la Biblia, nos va a aclarar que la justificación, que la gracia y la redención. Nos va a hablar de la gracia y la redención. En el versículo, vamos hermanos, 24 del capítulo 3, miren cómo nos dice ahí, a ver. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, miren bien cómo aclara bien bonito, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, miren bien, en su paciencia los pecados pasados. Y el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ¿qué cosa? El justo, y el que justifica al que es de la fe de Cristo, o sea, de Jesús. Miren cómo aclara, por eso es la gracia y la redención. Ahí vemos nosotros la manifestación de la gracia, hermano, y la redención. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esto? Es gratuito. La gracia es un regalo. ¿Sí ven? La redención, todo esto no cuesta. Por eso, miren, vuelvo a leer cuenta 24. Siendo justificados, ¿por cuánto, hermano? ¿Por cuánto, hermana Rosa? ¿Por cuánto? Siendo justificados por 1.500 pesos. Amén. ¿Ah? Por $1.500. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué cosita? La redención, la muerte que es en Cristo Jesús. ¿Sí ven? O sea, la gracia se ha manifestado gratuitamente. No nos ha costado nada. Ahora nosotros vemos un caso para defender a alguien, hay que poner un abogado y ese abogado pone el precio, vale tanto. ¿Sí ven? Y usted tiene que tener dinero para que el abogado pueda justificarle a usted. Le pide todos los datos, todos el día que está nacido, qué día, qué hizo, todo este tiempo, cómo, o sea, todo, porque quiere analizar todo para poder justificarlo, hermanos amados, ante el juez. Así, Señor Jesucristo tomó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras maldades, la tomó y la llevó en su cuerpo a la cruz. Por eso dice que Él cargó nuestros pecados, cargó Él, hermano, a su nombre gloria. En la cruz que dijo cargado nuestro pecado, cargado nuestras maldades. En la cruz, hermano, cree que la cruz del hermano, eso solamente, hermano, es un espectáculo que estaba dando al mundo. No, estaba cargando todo, hermano, dando todo por nosotros, sufriendo azote, sufriendo herida, sufriendo corona de espina, sufriendo todos los maltratos por nosotros. A su nombre, gloria. Amén. Sin perder esto, quiero que abra el librito, vamos, con una señal ahí, y nos vamos al libro de Isaías 55, lo edito nomás, ¿ya? Gloria al Señor, cuando dice gloria a Dios. Al 53 vamos ahí, ¿ya? Y vemos el versículo 3. Cuando tenga, digan amén. Busque la Biblia, ¿sí? No se olviden el mensaje de lunes que el Señor nos dio. Deja la pereza. Amén o no amén. ¿Cómo dice? A ver. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, mire lo que declara, llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros, no nos importa nada, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido como cualquier cosa. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra, molido por
por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice la palabra, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con Él, cargó en Él, vea, el pecado de todos nosotros. Ahí cargó. Él hizo eso, hermano. Él hizo esa redención, Él hizo esa multiplicación, hermano, en el día que fue a la cruz, hermano, todo ahí. Entonces, por eso ahora, para yo ser salvo de esta condenación en que vivimos, es por fe. Tengo que entender todo esto y tengo que creer. No, Jesucristo es mi Salvador. No, no es Pedro, no es María. No, era más antes porque no sabía. Pero ahora sí sé cuál es mi Salvador y me aferro a Él y lo acepto a Él como Señor y Salvador de mi vida y le doy mi vida a Él. Ahora sí estoy seguro que Jesucristo es mi Redentor. Jesucristo es mi salvación. Jesucristo es mi vida. Yo estaba muerto, Él me dio la vida. Amén. Estamos seguros, Entonces, los que ya han aceptado a Cristo, hermanos, gócense. Si no le ha dado la gloria, hermano, por esto, dele. Hermano, cuando yo veo esto, cuando yo miré por primera vez leyendo esta palabra, hermano, cuando Dios me salvó, hermano, en las calles que yo vivía, y yo comencé a leer la Biblia, porque ya la conseguí, la Biblia a los 15 días. Hermano, yo ya tenía mi trabajito, porque antes no tenía trabajo, ya después que vine a Cristo, que yo ya me formalicé a trabajar, antes andaba en la vida mala. Entonces, ahora sí, mi primer quincena, hermano, se la dediqué, hermano, a comprar la Biblia. Sí, se la dediqué toda se me fue, solo la Biblia, porque me compré. No esa Biblia chiquita de bolsillo, hermano, que hoy les gusta cargar ese cuchillo chiquito ahí, no. Una espada, me compré una Biblia más grande que la que tengo acá, hermano. Sí, y comencé a leerla. Hermano, cuando yo leía esto que estamos leyendo ahora, cuando yo leía los libros del Evangelio y leía estas partes de la crucifixión, hermano, créanme que no podía parar de llorar, hermano. No podía parar de llorar, fue imposible. Y cuando yo leía a Dios, pero por mí, Señor, por mí. O sea, Dios mío, o sea, yo, créanme, hermano, a la hora que yo estaba leyendo ese mes de la noche, para medianoche, porque yo trabajaba en la noche, y en la noche que estaba yo con el libro abierto, hermano, yo estaba derramando lágrimas, Señor, Dios mío, bendito Dios. Y nosotros ingratos, nosotros, Dios mío, pero a veces porque no sabemos, no entendemos nada de esto, Padre, pero ya cuando entendemos ya no podemos ser, hermano, injustos o brutos, ya no, glorificarle a Dios, hermano, obedecerle, y si me falla, perdóname, Padre. Ya comenzamos a tener una relación con Dios, hermano, a su nombre gloria, cuando dice gloria a Dios. Entonces, mire bien, entonces vemos ahí la gracia y la redención, ¿no? La justificación se describe como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, destacando que es un don inmediato o inmerecido, hermano, basado en la obra de Dios. Es un don de Dios para nosotros, pero inmerecido, hermano. ¿Por qué se dirá esa palabra inmerecido? ¿Por qué dice usted? ¿Qué cree, dice hermana Luz, esa palabra? Entonces, inmerecido para nosotros. ¿Por qué usted cree que se dice inmerecido? O sea, porque nosotros no merecíamos. Éramos perversos, éramos malos, éramos muertos con tanto pecado, hermano. O sea, no merecíamos. ¿Sí? Por eso esto era inmerecido para nosotros. Su nombre no. También vemos en el verso 25. En el verso 25 del libro que estamos viendo de Romanos, se habla así, el libro que está en el capítulo 3, y ubicamos el verso 25, donde ya podemos ver, hermanos, sobre la propiciación del Señor, la muerte, o sea, de Cristo. O sea, la muerte de Cristo se presenta como una propiciación. Veamos el 25 como nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire bien, entonces ya vemos aquí, hermanos, nosotros que la justificación
la muerte de Cristo se presenta como una propiciación, es decir, un sacrificio que antepara la ira de Dios contra el pecado. Un sacrificio, hermano de Dios, que antepara. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros airado. La Biblia dice separar la gloria de Dios. La paga de nuestro pecado es la muerte. O sea, prácticamente estamos ya desechados por el Señor. O sea, había un enojo de Dios con el ser humano. Por el pecado no éramos nada. Pero la propiciación que se dio por nosotros, el sacrificio, como en el Antiguo Testamento, para una persona que cometía pecado, venía, hermanos amados, con un animalito, con un cordero. Vuelvo y digo, dependiendo cuál era el pecado, venía con el animal. Y los sacerdotes hacían la propiciación, hermanos, sacrificaban al animal, sacaban la sangre y rociaban en el pecador, a su nombre gloria. Entonces, eso era el sacrificio, la propiciación que se hacía, hermanos, por la persona. Entonces, mi Cristo ahora dice, hermanos, mire bien, dice, la muerte de Cristo se presenta como una propiciación, es decir, un sacrificio que antepara la ira de Dios contra nosotros. O sea, ahora, por esa propiciación, por esa muerte, por esa sangre que se derrama, y cuando nosotros creemos, la ira de Dios se aplaca y nosotros podemos ahora tener comunión con Dios, la que ya no la teníamos desde Adán, ya no la teníamos, ahora volvemos a tener, solo por esa, hermanos amados, por ese sacrificio, por esa propiciación que Cristo hizo por nosotros, esa sangre derramada por nosotros, el sufrimiento de Cristo por nosotros, solo por eso ahora podemos tener nuevamente, hermano, la paz, la comunión, hermano, la relación con Dios, ya nosotros no la teníamos. Por eso Cristo para nosotros, hermano, es todo. Cristo es todo para nosotros. Puede haber cosas bonitas en el mundo, pero Cristo, hermano, lo supera todo. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo todo lo puedo. A su nombre gloria. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. A su nombre gloria. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. O sea que Cristo debe ser para nosotros todo, hermano. A su nombre gloria. Nada puede ser, hermanos amados, mejor que Cristo en esta vida. A su nombre gloria. Nada. Separarse, apartarse, alejarse, dejar esto, es porque usted, hermanos, ha sido engañado por el diablo. Lo ha logrado el diablo, lo ha buscado usted y lo ha engañado, hermano, le ha cegado el entendimiento y le ha hecho creer otra cosa, y por eso es que muchos creyentes vuelven nuevamente, hermano, atrás, vuelven al mundo o se van a otra religión que creen decir ellos que esa es la verdad, y se van desviados a la perdición, mis hermanos. A su nombre, gloria. Entonces nosotros tenemos por eso que saber, entender. El libro de Romanos es la catedral de la doctrina cristiana para nosotros. En el libro, usted quiere caminar recto, usted es un cristiano y quiere caminar recto, tome el libro de Romanos todos los días y lea hasta que vaya entendiendo y vaya entendiendo. No entiende algo, acérquese a la iglesia, a su pastor, a los maestros y pregunte. A su nombre, gloria. Amén. Para que pueda caminar recto. Usted me pregunta, hermano, ¿cuántos años camina en la doctrina? ¿Cuántos camina en esa? Y no ha cambiado, es porque conocemos, hermano, en la doctrina del libro de Romanos, su nombre, gloria. Y no hay por dónde cambiarla. Todo puede ser bonito allá, lindo acá, pero no. Ahí seguimos. Que no he podido tener, que se yo, una iglesia con aire acondicionado o con todos los detalles, pero nada de eso me hace mover, hermano, la fe. No tiene nada que ver con el resto. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Acordémonos, hermanos, de un hombre rico que tenía todo y que hacía fiesta todas las noches, o sea, todos los días hacía fiesta, un cumpleaños, otro, y siempre estaba en fiesta. Pero había también un pobre mendigo, hermanos, que no tenía ni siquiera para comer un pan. Y él pedía por ahí, y de repente le pedía pues a este rico, y este rico ni siquiera pan le quería dar. Denle un pan duro de la otra semana, no hay por ahí pan duro, denle para que no venga a molestarme. Ya me fastidia este hombre pidiéndome todos los días un pan. Mira, si él tiene cantidad para comer, ¿y cómo le fastidia, hermano? No seamos así de repente, hermano, si alguien le pide es porque tiene hambre, Dios mío. Y si alguien le pide a usted porque ve que usted sí tiene para comer, le ve comiendo una
capital, le ve comiendo encebollado, le ve comiendo, tomando cola con pan, esa sed de regálame 25 centavos. Hermano, por no pedirle regalo, me pagó encebollado, delicadamente le dice, regálame 25 centavos. ¿Acaso no pasaba así? Cuando usted está comiendo, alguien se acerca y dice, regálame 25 centavos. Pero él está mirando que usted se está comiendo su tremendo encebollado y solo le pide 25, hermano. Porque él, hermano, no se siente capaz de pedir, hermano, regálame un cebollado con tus pobres. Hermano, créame, hermano, le digo, yo viví esa vida, hermano. Yo viví esa vida. Yo pedía a la gente, miraba, hermano, que estaban comiendo y por lo menos pedían que sea unos centavitos. Pero sabe, mejor, no quisiera realizarse, ¿no? Y que muchas veces lo hacía, hermano. O sea, una vida salía desesperada de afuera. Creo que se detiene, se detiene. En veces por eso es la maldad, hermano. Por eso el robo, la gente se vuelve mala por el hambre, la desesperación también, hermano. De verdad, yo lo viví, hermano, su nombre es gloria. Bien vive. Entonces, mire, de verdad, esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Esto nos revuelve, hermanas. Nos hace recapacitar, nos hace de todo, hermano, créanme, hermano. Hasta nos hace llorar de ver esto, Dios mío. Por eso digo, mire cómo es de nivel. ¿Y cuánto tiempo tenemos la Biblia y el libro romano, hermano? ¿Cuánto tiempo, hermana, usted con el libro romano en la mano? Y nada. Dios mío, nosotros. Pero es necesario. Por eso todo tiene que cosa en el Señor su tiempo. Amén o no amén. Entonces la propiciación. En el verso 29, de que estamos leyendo el capítulo, vamos, hermanos, estamos mirando los versículo a versículo de este tema, la justificación, que es el capítulo 3, verso 21, al capítulo 5, verso 21, que todavía nos falta, ¿no? Entonces, mire bien, del verso 29 al 30 nos habla de una igualdad, hermanos amados, en la justificación. O sea, cuando viene la justificación, viene una igualdad. Esa igualdad está hablando de la ley de los judíos. ¿Sí? Ya va a entender usted ahora cuando lea el versículo. Lea el versículo 29, leamos, a ver. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pero mire que es pregunta, mire que es este signo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Ah? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Sí ve? No está diciendo que es, solo está haciendo pregunta. Mire bien. Ciertamente, aquí se dice, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nada muy bien. Mire bien, leo nuevamente. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Cuáles son los de la circuncisión? A ver. ¿De quién se refiere al decir a lo de la circuncisión? Hermana Génesis, cuando se dice de la circuncisión, ¿a quién usted cree que se está refiriendo? A lo de la circuncisión, dice. Él justificará a lo de la circuncisión y a lo de la incircuncisión. ¿Cuáles son los de la circuncisión, hermanas? ¿Ah? Los judíos, hermano, los judíos. No que los judíos eran ellos eran. Se circuncidaban y por la circuncisión ellos prácticamente creían ser hijos de Dios, ser salvos, tener todo, hermano, por la circuncisión. Entonces por eso el pasaje que estamos leyendo dice, mire, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuáles son los de la incircuncisión? ¿Cuáles son? Los gentiles. ¿Y cuáles son los gentiles? Nosotros, hermano, nosotros. Sí, entonces, Él justificará por medio de la fe tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión, a nosotros. O sea, por eso es que dije, aquí se iguala. Viene una igualdad. Ya no hay diferencia. ¿Sí? Ya no tiene nada que ver. El judío no fue salvo por la ley, no pudo ser salvo por la ley, no pudo alcanzar nada por la ley. Entonces, en Cristo viene y alcanza salvación, hermano, el gentil, el judío, el griego, todo. Pero el que cree,
El que cree. Si cree el judío, alcanza. Si cree el griego, alcanza. Si cree el romano, alcanza. Si cree el montalvino, alcanza. Aquí hay que creer en la justificación que Dios hizo por nosotros, la redención que Él hizo por nosotros. Tenemos que ver cuál fue, quién fue el que hizo la redención por nosotros, quién hizo esa justificación por nosotros. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Increíble, ¿no? Y qué facilito de entender, ¿no, hermano? ¿Qué le parece? Entonces, la igualdad en la justificación. Se destaca que la justificación está disponible para todos, tanto judíos como gentiles, a través de la fe. Así que, ¿qué le parece? Por la fe. Dios mío, todos, hermano, alcanzamos, hermano, esta gloriosa salvación. ¿Sí? Entonces entramos ahora ya al capítulo 4, porque acuérdense que tenemos que llegar al 121, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 nosotros vemos la ilustración de la justificación por la fe, hermano, ya en el Antiguo Testamento. Vemos, hermano, remitiendo al judío sus propias escrituras. Pablo demuestra que la doctrina arriba mencionada que hablamos no es nueva. En primer lugar, ya fue mencionada Abraham. O sea, la salvación por la justificación por fe, ya eso ya se vivió, ya, hermano, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, David, ellos fueron justificados por obras, no, sino por la fe, por la conducta que ellos tuvieron, por lo que alcanzaron, lo que ellos llegaron a hacer. Por ejemplo, Abraham llegó a ser amigo de Dios. Abraham llegó a ser amigo de Dios, y Abraham es el patriarca, y Abraham es el padre de la fe. Y David, que tenía el corazón como de Dios, alcanzó tanto. ¿Por qué? La conducta, la fe que tenía en Dios. Desde muchachito tenía una fe en Dios, y eso es lo que le hacía vencer y triunfar y ver la gloria. Mató un Goliat siendo muchacho. No es un soldado, hermano. Amén o no amén. Y no solo un Goliat, más adelante mató más Goliases. O sea, más gigantes, a su nombre de gloria. ¿Quién vive? ¿Cuánto ha leído? ¿Cuántos más gigantes mató David? ¿Cuántos han leído? ¿Han leído o no han leído? Lean, sean curiosos. Entonces, miren bien el capítulo 4. Vamos leyendo un poquito. ¿Quién pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, según la naturaleza y humana, según la sabiduría humana? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham, hermano, fuera justificado por las obras, pues tiene de que gloriarse, pero no con Dios. ¿Por qué? Dice el verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire bien, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham llegó a ser padre de la fe, Abraham llegó a ser patriarca, Abraham llegó a ser amigo de Dios, no por lo que él hizo, por las obras. Él hizo bastante obras, sacrificio, hermano, todo, pero no por eso, fue por lo que él creía a Dios. Creía en Dios sin ver, creía en Dios. Acuérdense que dice, hermano, que Dios le llamó a Abraham que salga de su cuarentena, y él sin ver, sin nada, creyó y se fue en pos de Dios. O sea, es por fe. No es que dijeron, mira, te vaya aquí al oriente, allá hay una buena finca, ya tú sabes cómo es la tierra allá. No, él no sabía nada. Él por fe creyó en Dios y se fue. Entonces, él fue justificado por fe. Y ahora, en el tiempo que vivimos nosotros, vamos entendiendo que ya la justificación por fe ya se venía dando en ciertos personajes en el Antiguo Testamento, como para que ahora ya, pues, hermanos amados, se dé totalmente. Ya eso venía ya botando, hermanos, sus rayitos desde el tiempo del Antiguo Testamento. Y ahora sí, hermanos, ya todo es por fe. Nadie será salvo sino por fe en Jesucristo. Entonces, miren bien, viene acá en el verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Miren bien. Y ahora te dice el verso 6.
como también David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Vea bien, a su nombre gloria. Entonces David alcanza lo que alcanza es, hermano, a través de la fe. A su nombre gloria. Entonces, si algún judío tenía derecho a reclamar justificación por obras, era Abraham, el padre de los creyentes, el amigo de Dios, este patriarca, ¿ya? Justo ante la vista de Dios, pero su justicia era por la fe y no por las obras. Está el verso 1 y 3. David, hermanos amados, un hombre según el corazón de Dios, él recibió este testimonio no por causa de su propia justicia, pues cometió muchos pecados, era muy pecador, sino por causa de su fe. Él tenía fe en Dios, él se volvía a Dios, él se humillaba a Dios, hermano. Él pecó, hermano, muchos pecados cometió David. Acuérdense, uno de esos fue adulterio o fue crimen, pero él se humillaba, hermano. Y cuando alguien se humilla y cuando alguien llora a Dios, es porque cree que hay alguien sobre él que puede solucionarle su vida. Si usted no ora y clama es porque usted no cree en nadie más. Pero cuando yo hago lo malo o me he desviado o estoy, hermano, intentando o intención de maldad en la mente, en el corazón, voy a clamar a Dios: ayúdame, Señor, socórreme, es que creo que Él me puede ayudar. Señor, tengo unos pensamientos malos, Padre. Señor, Dios mío, Padre. Entonces yo estoy creyendo en esa persona poderosa, gigante, grande, en Dios. Por fe, ayúdame, Padre. No sé qué fue, no me dejes, Señor. No me dejes, Padre. Le lloro, le suplico, porque creo en Él. A su nombre. Entonces tenemos que tener la fe. El libro de Hebreo dice: porque sin fe es imposible. Entonces, acuérdense, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que es la Biblia, crea que le hay y que le es galardonador del que le gusta. Amén, mis hermanos. A su nombre gloria. Cuéntense gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el desarrollo o los resultados de la justificación, vamos a ver leguito, resultados de la justificación en nosotros, los resultados que tenemos de esta justificación de Dios en la cruz, de esa redención. Los resultados son: primero, miren bien, tenemos paz para con Dios. Capítulo 5:1, tenemos paz para con Dios. Tenemos gozo en la tribulación. Capítulo 5:3 al 5. Tenemos, vean, gozo en la tribulación. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Capítulo 5, versos 12 al 21. Miren lo que tenemos: esperanza de la vida eterna. Miren, se compara el pecado de Adán con la obra redentora de Cristo, destacando que la justicia de Cristo sobrepasa el pecado de Adán, llevando la vida eterna, hermano, en nosotros. Mire bien, a su nombre gloria. Entonces, la seguridad obtenida de la justificación es por la fe. Tan ciertamente como la unión con el primer Adán ante el pecado, condenación a muerte, así también la unión con el segundo Adán, él trae justificación, trae justicia y justificación y vida. La unión que el hombre tiene con Adán, con el primer Adán, ya saben, muerte eterna. Pero cuando el hombre se une a Cristo, cree en Cristo, se une, viene a tener justicia, justificación y vida eterna. Entonces todos los hombres que viven la vida todavía afuera en el mundo, con religión de acá, otra religión, hermanos, todavía están, hermanos amados, unidos a Adán, al primer Adán. Y en el primer Adán todos están muertos, todos están muertos en el primer Adán. Pero en el segundo Adán, que es Cristo, el segundo Adán es Cristo, porque acuérdense que por el primer Adán vino la muerte y por el segundo Adán vino la vida. Entonces en el segundo Adán, todo el que se une al segundo Adán tiene justicia, justificación y vida eterna. Hermanos amados, a su nombre gloria. ¿Cuántos se gozan? Si ven, tenemos entonces, la justificación es un acto de Dios, no de la persona. La justificación es un acto de Dios, no de la persona. La fe es por medio por el cual se recibe la justificación. Escuchen bien, la fe es el medio por el cual se recibe la justificación. O sea, yo para ser justificado tendré que creer.
para tenerse justificado. Si no, por más que sepa, no voy a poder creer, tengo que creer. ¿Ya? Entonces, miren, la fe es el medio por el cual se recibe la justificación. La paz con Dios es la esperanza de vida eterna, son consecuencias de la justificación. Miren bien, la paz con Dios y la esperanza de vida eterna son consecuencias de la justificación. Si yo estoy justificado, hermano, por la fe, entonces yo tengo paz y esperanza de vida eterna. Sé que si muero, sé que si viene el Señor, me voy. Entonces, la obra de Cristo en la cruz es la base de la justificación. Escuche bien, la obra de Cristo en la cruz es la base de la justificación. La obra de Cristo en la cruz es la base de mi justificación. Por eso todos tenemos que ir a la cruz, porque esta es la base de nuestra justificación. Todos tenemos que creer. Cristo murió por mí en la cruz. Cristo fue, hermano, a la cruz por mí. Cristo llevó toda la cruz por mí. Tengo que ir a la cruz, tengo que creer, porque esa es la base de mi justificación. Amén. Entonces, este estudio de Romanos, capítulo del 3 al 21 y del 5 al 21, hermanos, revela las esencias del Evangelio, la justificación por la fe, y cómo esta verdad transforma la vida de aquellos que la reciben. Y cómo esta verdad transforma la vida de los que la reciben. Mis hermanos, esperamos que este tema de Romanos que estamos estudiando, y ahora que hemos visto ya el segundo punto del contenido, que es la justificación, sea de mucha bendición para cada uno de los que han tomado este estudio en esta noche, aquí en esta sala y por este medio de internet. Amén. Hasta ahí quedamos. Que Dios los bendiga a los hermanos de Facebook, Dios los bendiga a los hermanos de TikTok, Dios los bendiga a los hermanos de YouTube, Dios me los bendiga, que ya el tema estará, hermanos amados, ingresando de aquí a poco. Amén. Así que Dios me lo bendiga, y para la próxima semana estaremos estudiando el siguiente punto del contenido, que sería la santificación. ¿Cuánto van a venir? Que Dios los bendiga a todos.